Hola, soy Alejandro Ross y esto es Politic con Ross. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre micrófonos espías, aborto y amenazas de tiroteo. A primera vista estos temas parecen completamente desconectados, sin embargo en realidad tienen algo en común: el uso del miedo y la distracción como herramientas políticas que redefinen sin duda alguna el espacio donde se disputa el poder y la legitimidad en la actualidad. Comenzamos. Bloque 1. Espionaje en campaña. Voy a agarrar de nuevo el cosito. Lo que me dicen es que esto tiene una duración larga porque eso, como ustedes pueden ver, es una batería. Lo que también me dijeron los expertos de seguridad es que es de 1 vatio. Yo de tecnología pues no soy especialista en eso, pero al parecer 1 vatio no es cualquier cosa. También me indicaron el valor y que esto es difícil de conseguir en Costa Rica. Hace unos días, Laura Fernández compartió en público un micrófono que estaba supuestamente en su oficina. En teoría, Carlos Valenciano Kramer contrató a una empresa de seguridad con prestigio internacional que encontró el micrófono en la oficina de Laura. Valenciano Kramer actualmente es coordinador de finanzas de la campaña de Laura y antes era el dueño de OPA, aunque sus acciones permanecen en su familia. Continuando con la historia de espionaje, los medios de comunicación le dieron un montón de bola, pero expertos en tecnología señalaron que se trata de un aparato de fabricación doméstica de bajo costo y no de una tecnología sofisticada. Laura, sin embargo, dijo que valía miles de dólares, claro, para hacer creer que quién sabe quién lo compró y quién sabe quién lo mandó a poner. La realidad es que lo técnico es trivial, lo político no tanto. La distracción mediática fortalece las narrativas que justifican los ataques al Poder Judicial, al OIJ y a los partidos políticos, y desvían la atención de los verdaderos problemas, como la inseguridad, el empleo, la pobreza, la salud, la educación. La desconfianza se siembra y el ruido crece alrededor de esta, y la democracia, pues, como hemos visto, solamente se debilita. Antonio Gramsci advertía que quien controlaba los significados controlaba el consenso, y hemos visto como desgraciadamente este gobierno ha llegado a controlar la narrativa. Desde la oposición no se ve una narrativa que esté intentando oponerse realmente a lo que el gobierno dice. Y como decía Guy Debord, vivimos en una sociedad del espectáculo, en donde el acto simbólico, que en este caso es mostrar un micrófono, pesa muchísimo más que la realidad. Esto es solo un distractor. Costa Rica está cansada de tanto ruido. Necesitamos que las candidaturas dejen de hacer el paper y se pongan a exponernos en realidad cuáles son sus propuestas. No estamos en la casa de los famosos o en Big Brother, estamos en una campaña política que necesita ideas y propuestas para resolver los problemas que tenemos. Estamos en el siglo XXI y seguimos arrastrando problemas del siglo XX. Bloque 2. Aborto terapéutico. En Costa Rica, el aborto terapéutico es legal en casos en donde el embarazo representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. No obstante, según el Centro de Derechos Reproductivos, en realidad la denegación del acceso al aborto genera serias violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Tal fue el caso hace unos años para Ana y Aurora en Costa Rica. Según el semanario Universidad, una de ellas sufrió un deterioro físico y psicológico severo, mientras esperaba una decisión médica que en realidad nunca llegó. Esa inacción motivó a que ella pusiera una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en respuesta el Estado costarricense admitió que existía una laguna regulatoria. Prometió además emitir una norma técnica para garantizar el acceso al aborto terapéutico, así como capacitar al personal médico y crear protocolos hospitalarios. Con ello, buscaba evitar que el caso llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, el 12 de diciembre de 2019, y con más de 1 año y medio de atraso de su promesa, Carlos Alvarado Quesada firmó la norma técnica. Esta fue la norma que fue derogada el 15 de octubre pasado por el gobierno de Rodrigo Chávez Robles.
Desde el punto de vista jurídico, el artículo 121 del Código Penal ya reconoce la excepción. No se necesita un reglamento para ejercer un derecho, y mucho menos uno que lo restrinja. Vamos a leer el artículo. Aborto impune, artículo 121 del Código Penal, como les decía. No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiese sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y este no ha podido ser evitado por otros medios. En el caso Beatriz versus El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se estableció que negar el aborto terapéutico constituye violencia de género y trato cruel, inhumano, degradante. Nancy Fraser, que ya la hemos citado anteriormente en este podcast, diría que esta es una situación que refleja una injusticia de reconocimiento. El Estado, al condicionar el acceso a derechos reproductivos, perpetúa la subordinación de las mujeres. Jürgen Habermas además nos ayuda a entender sobre el espacio de este debate. Se desplazó por completo del espacio deliberativo racional, es decir, de las ideas, el espacio de las ideas, a un cálculo electoral. El aborto se usa como una ficha de poder, una ficha de cambio, no como un tema de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que el aborto es un tema estratégico para movilizar y para influir en elecciones, para fortalecer posiciones políticas, en realidad de abordarse como un tema técnico, de justicia social y de derechos humanos. En realidad al gobierno de Rodrigo Chávez poco le importa el tema, solamente su valor político y lo que puede implicar para esta campaña electoral. Desde mi punto de vista, restringir vía reglamentaria lo que la ley ya garantiza no solo genera inseguridad jurídica, sino que vulnera derechos humanos y obligaciones internacionales, además de, por supuesto, generar sufrimiento innecesario. Revela claramente la tensión entre la moral religiosa y la situación de un Estado laico que no tenemos, y la fragilidad de nuestra cultura constitucional ante los populismos morales, que son muy frágiles. Las mujeres tienen toda la capacidad de decidir sobre sus propias vidas, sobre sus propios cuerpos, y esta discusión es anacrónica. Ya es hora de legalizar el aborto y de hacer real la consigna feminista. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para no morir. Bloque 3. Amenazas y tiroteos. En este último bloque vamos a ver un poco qué es lo que pasó en la Universidad de Costa Rica. Básicamente, la semana pasada tuvo que evacuar sus sedes y recintos por una amenaza de ataque armado que la recibieron por correo electrónico. Por dicha, esta amenaza fue falsa, pero el hecho refleja el clima de hostilidad creciente hacia la educación superior, que alimenta discursos de odio, y que a muchas no les gusta este concepto de discursos de odio. Y además alimenta discursos de parte del gobierno, que presentan a la universidad como un espacio de privilegio y de adoctrinamiento. Hannah Arendt explicaba que el miedo es un instrumento de dominación, destruye el juicio político y facilita la obediencia de las personas. En este contexto, el ataque simbólico contra la Universidad de Costa Rica cumple una función política clara, siembra desconfianza, paraliza la crítica y justifica recortes o intervenciones, como lo hemos visto desde el gobierno. Citando nuevamente a Gramsci, la universidad representa un espacio de hegemonía cultural. Debilitarla es solamente debilitar a la sociedad civil. Cada ataque, sea físico o discursivo contra la universidad pública, erosiona la autonomía, el pensamiento crítico, que son pilares de nuestra democracia pluralista. Un día después, tristemente, 3 escuelas en Pavas tuvieron que suspender sus lecciones tras un tiroteo, en donde murieron varias personas, lamentablemente. Y en Santo Domingo de Heredia también hubo una amenaza de tiroteo. Estos hechos, aunque son distintos a los de la universidad, comparten un mismo trasfondo: la normalización de la violencia y el miedo
en espacios educativos y en nuestra sociedad en general. Esto amenaza no solo la seguridad física de las personas, de las niñas, de los niños, de las profesoras, de los profesores que van a estas escuelas de enseñanza, sino también la confianza en esa educación pública. Cuando el gobierno insiste en que la seguridad está mejorando, le da la espalda a la realidad que viven miles de familias todos los días, que despiden a sus hijas, a sus hijos con miedo, pensando que algo de esto va a ocurrir. No es solo una burla, es una negación de la realidad que estamos viviendo como país. Y como dije en el episodio anterior, sin seguridad no hay educación y sin educación no hay democracia. Lo que está en juego no son solo las estadísticas para que se vean bonito en un informe de la OCDE, sino el futuro mismo de nuestra democracia. Cierre. Hoy tuvimos 3 temas y un mismo patrón, un mismo tema escondido ahí detrás. El miedo convertido en un método para gobernar, ya sea el micrófono que está fabricando conspiraciones, la norma que está restringiendo derechos o la amenaza que vacía las aulas. Todas operan de la misma forma. Desmovilizan, dividen y acostumbran a la gente a vivir con miedo, a aceptar que la violencia es parte de nuestras vidas. La salida no está en generar ruido, como mencionaba la vez pasada en este podcast, ni tampoco en indignación instantánea, sino en fortalecer las instituciones, la educación y el pensamiento crítico. La tienen difícil las 20 candidaturas presidenciales y quienes buscan una diputación. Deben entender que esta campaña no se trata solo de buscar votos con discursos vacíos, sino de ofrecer salidas reales a un país que se siente amenazada por la inseguridad, por la desconfianza a las instituciones, por la pobreza. Costa Rica no necesita una persona que administre el miedo, sino personas líderes que sean capaces de devolverle sentido a nuestra democracia. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. El día de edición de este podcast fue el 18 de octubre de 2025. Les recordamos darle like, comentar y seguir este canal. Gracias, nos vemos.